Buenas noches, mi nombre es Estefania Umaña, estudiante del Colegio Semipresencial Gálatas. Con el apoyo del ingeniero Fernando Acosta les voy a presentar los siguientes temas: acústica, leyes del sonido, reflexión, refracción, reverberación, eco, efecto Doppler, resonancia, altura y timbre. Acústica. Acústica es la rama de la física que estudia la generación, la propagación, las propiedades del sonido. La palabra como de tal proviene del griego, que significa oír. Como por ejemplo podemos ver las ondas sonoras que se transmiten y hace que podamos escuchar. En este sentido, la acústica trata de la producción, el control, la transmisión, la recepción, las ondas sonoras que se propagan a través de la materia, bien en estado sólido, como por ejemplo, voy a hacer sonar este puntero con un tubo. El sonido se propaga mucho más rápido, ya que las partículas están mucho más unidas. Líquido. Por ejemplo, voy a hacer sonar este marcador en el agua. El sonido tarda un poco más, ya que las partículas están un poco más dispersas. Gaseoso. Por ejemplo, la campana de una escuela. Esta va a sonar mucho más lento, ya que las partículas van a estar mucho más dispersas. Por otro lado, la acústica también puede referirse a las características de un lugar en su función de calidad de recepción de sonidos dentro de él. Por ejemplo, en esta sala la acústica va a ser mucho mejor que si estamos en el exterior. Leyes del sonido. Sensación auditiva producida por una vibración de carácter mecánico. Esto quiere decir que si se emite un sonido va a llegar a nuestro oído, que se propaga por un medio elástico, por ejemplo una cuerda. Puede ser el violín o la guitarra. Vamos a acercar la cámara para ver la vibración. La vibración se da gracias al sonido emitido por las cuerdas. Cuerdas vocales. Las vibraciones que son producidas por las cuerdas vocales se disipan en el ambiente. Por ejemplo, yo estoy hablando y mis cuerdas vocales están vibrando. El tambor, cuando yo toco el tambor con un objeto, estas van a emitir vibraciones al espacio. El efecto de sonido se propaga de una forma de ondas esféricas. Por ejemplo, al momento de hablar estoy propagando las ondas esféricas, como podemos ver en esta imagen. Estas originan los siguientes fenómenos: reflexión, difracción, refracción, anomalías, etc. Reflexión. Rebote de una onda sobre una superficie dura. Cuando el sonido se devuelve, generalmente cambia de dirección y pierde cantidad de energía. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, aquí podemos ver que el sonido se da contra este espejo y se rebota al otro lado. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a apagar las luces y el proyector para poder verlo. Por ejemplo, a esta linterna la voy a reflejar en el espejo aquí y esta luz va a rebotar hacia la pared. Así es como se rebota el sonido.
reflexión. La reflexión es el movimiento ondulatorio que se da de un medio a otro. Por ejemplo, aquí podemos ver un medio y el otro. Esta es una onda incandescente y una onda reflejada. Que genera un pulso por parte del movimiento que se transmite. El otro vuelve al medio y la frecuencia no cambia. Por ejemplo, en este barco quiero hacer un mapa topográfico. Las ondas del sonido van a ir para un lado, pero estas van a terminar en otro y esto va a afectar al barco. Reverberación. Fuente que emite el sonido reflejado varias veces y rebota contra todas las superficies. Por ejemplo, aquí podemos ver el sonido que está emitiendo y esta se da reflejada a todas las superficies. ¿Qué quiere decir esto? Que el sonido que es emitido a un emisor regresa al mismo emisor. Por ejemplo, cuando estamos en un departamento vacío, decimos hola y se nos va a regresar el hola, y esto pasa a consecuencia de que se va a un solo emisor. Y por ejemplo, cuando ya el departamento está lleno, va a reflejarse a varios lados. El efecto Doppler es el cambio de frecuencia aparente de una onda, producido por el movimiento relativo de la fuente del observador. Por ejemplo, esta ambulancia está emitiendo un sonido. Si el receptor está más lejos, se va a escuchar grave. Y si está más cerca, se va a escuchar agudo. Lo mismo pasa en este ejemplo de aquí. Si está a una distancia más considerable y si está más cerca. Hacer el ejercicio y nos dice, una ambulancia emite un sonido de 556 hercios, determina la frecuencia que persigue el observador. Primero vamos a aprender la fórmula básica, que es esta. F de frecuencia V de velocidad del sonido, velocidad del observador, velocidad del sonido menos velocidad del foco. El foco es el que emite el sonido y el observador es a donde llega el sonido. Nos dice que la frecuencia es igual a 556 hercios. La velocidad del sonido es 340 metros por segundo. Y nos dice que cuando el observador está en reposo, la ambulancia se aproxima 25 metros por segundo. Entonces nuestro observador está estático, no se mueve, quiere decir que son 0 metros por segundo. Y nos dice que la ambulancia se está moviendo 25 metros por segundo hacia el observador. Ya que están yendo para el mismo lado, nos va a dar positivo. Ahora vamos a reemplazar datos. Frecuencia 556. Velocidad, que son 340. Velocidad del observador. Vamos a poner el más 0.
Y esto sobre velocidad del sonido 340 menos 25. Que esto nos va a dar, hacemos ley de signos, que es 340 menos por más, menos 340 menos 25. Que nos daría 556. 340 menos 0, que nos da igual a 340. Y 340 menos 25, que nos da igual a 315. Y ahora vamos a dividir los 340 para los 315. Que nos da 1.7. Y este 556 lo multiplicamos. 556 por 1.07. Que nos da igual a 594.92 hercios. Ahora vamos con el apartado B. Pero antes vamos a anotar el resultado del apartado A, que es 594.92 hercios. Ahora el apartado B nos dice que el observador se aleja 15 metros por segundo. La frecuencia es la misma, que es 556. El volumen del sonido sigue siendo el mismo, 340 metros por segundo. Y ahora nos dice que el observador se aleja 15 metros de la ambulancia. Y nos dice que la ambulancia está en reposo. Reemplazamos datos. Que sería 556, que es la frecuencia, el volumen 340 menos, y como aquí se está yendo al otro lado, sería menos. Y entre paréntesis ponemos menos. Que nos daría menos 15 metros sobre 340 menos 0, y lo resolvemos, que nos quedaría 556. Hacemos ley de signos, 340 menos por menos más 15. 340 menos 0 es 340. Esto nos da 556
que nos da igual a 355 sobre 340. Ahora el 355 lo dividimos por el 340, que nos da igual a 1.04 y lo multiplicamos con el 556. Que nos da igual a 578.24 hercios. Ahora vamos a ir con el apartado C. El apartado C nos dice que cuando el observador se acerca a la ambulancia, a 10 metros por segundo, y la ambulancia se va a acercar al observador 20 metros por segundo, y como están yendo al mismo lado, va a ser positivo. Ahora vamos a reemplazar datos, la frecuencia, que sería 556, por la velocidad, que es 340, menos por más, menos 10. 340 menos 20. ¿Qué acabo de hacer aquí? Solo hice ley de signos. Menos por más, menos, sino que lo hice más directo. Ahora vamos a resolver. 556, 340 menos 10, 330, 340 menos 20, 320. Y ahora lo vamos a dividir con la calculadora, que nos va a dar 330 dividido por 320 es igual a 1.03 multiplicado 556 por el 1.03. Que nos da 572.68 hercios. Este sería el apartado C. 572.68 hercios. Aquí tenemos el apartado A, que nos dio 594.92 hercios. El apartado B, que nos dio 578.24 hercios y 572.68 hercios. Este fue el ejercicio del efecto Doppler. Resonancia. En aplicaciones de sonido, una frecuencia de resonancia es una frecuencia natural de vibración determinada por los parámetros físicos del objeto vibrante. Es fácil conseguir un objeto vibre a sus frecuencias de resonancia, pero difícil conseguir que vibre en otras frecuencias. Por ejemplo, aquí tenemos el diapasón. Este diapasón se lo va a hacer sonar y va a hacer que, si tiene la misma frecuencia, este otro diapasón va a vibrar. Pero si no tiene la misma frecuencia, este ya no va a vibrar. La altura. La altura es una de las 4 cualidades esenciales del sonido, justo con la duración.
intensidad y el timbre. Dicha cualidad determina el sonido agudo y el sonido grave, la cual dependerá de la frecuencia que se repita la onda sonora. A mayor repetición, la onda será más aguda y será el sonido, y menor repetición, más grave será el mismo. Ahora voy a llamar a mi hermana para que entienda mejor el ejemplo. Ella va a hacer el sonido agudo. Ahora yo haré un sonido grave. Como podemos ver, gracias Nati. Como podemos ver, el sonido agudo se produce por la mayor repetición y el sonido grave por la menor repetición. Timbre. El timbre es el atributo que nos permite diferenciar dos sonidos con igual sonoridad. Altura, duración, como se ve en el timbre, se define por lo que no es. En todo caso, se podría afirmar que el timbre es una característica propia de cada sonido, de alguna manera identificatoria de la fuente sonora que los produce. Ahora voy a llamar nuevamente a mi hermana para que me ayude. Vamos a tocar la misma nota, que va a ser do. Gracias, Nati. Como podemos ver, es una característica propia de cada sonido. Por ejemplo, la guitarra no va a sonar igual que la melódica. Al tocar la misma nota, el timbre será distinto tanto en la trompeta como en el violín. Gracias.